Hola futuro ingeniero y bienvenido a Nudo, tu canal de ingeniería civil. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo se calculan los esfuerzos internos de una estructura. Vamos a calcular los esfuerzos internos de esta estructura que tenemos en la imagen y, como vemos, ya tenemos calculadas las reacciones. Para realizar el cálculo de los esfuerzos internos, lo primero que tenemos que apuntarnos en el margen superior son las formulitas. Como sabéis, las fórmulas que estamos tratando constantemente son las fórmulas de las ecuaciones de equilibrio. Estas fórmulas son sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, sumatorio de fuerzas verticales igual a 0 y sumatorio de momentos iguales a 0. Como en la estructura no tenemos ninguna fuerza horizontal, podemos tachar esta de arriba porque no la vamos a utilizar. El segundo paso a tener en cuenta es seguir un criterio de signos todo el rato. Como vemos, la estructura es una viga biapoyada. Quiere decir que esta línea de aquí representa una viga y que está apoyada en estos dos apoyos, un apoyo fijo y un apoyo móvil. El segundo paso es definir un criterio de signos. Nos imaginemos que en esta viga biapoyada hacemos un corte por aquí. Si miramos la estructura desde la izquierda, tendremos un criterio de signos y si miramos la estructura desde la derecha, tenemos otro criterio de signos. Esto lo representamos de la siguiente manera. Supongamos que este rectángulo es una rebanada que hacemos a toda esta viga de aquí. Vamos a indicar que es positivo si miramos desde la izquierda los esfuerzos verticales que van hacia arriba, los esfuerzos horizontales que van hacia la izquierda y los momentos que giran en sentido horario. Si miramos desde la derecha, el criterio de signos sería el siguiente. En las fuerzas verticales, el positivo sería la que va hacia abajo, en las horizontales, la que va hacia la derecha y en los momentos en el sentido antihorario. Este de aquí va a ser el criterio de signos que vamos a seguir a lo largo de todo el ejercicio. Lo segundo que tenemos que saber es qué tipo de esfuerzos internos existen. Existen tres tipos de esfuerzos internos. El primer tipo es el que denominamos el esfuerzo axil y lo representamos con la letra N. Imaginémonos que tenemos una viga de perfil rectangular en la que se ejercen fuerzas horizontales. La fuerza horizontal tenemos de dos tipos, la fuerza de compresión, cuando las fuerzas comprimen a la viga, y tenemos las fuerzas de tracción, cuando las fuerzas estiran a la viga. Para nosotros y por convenio, como hemos visto en el criterio de signos, el esfuerzo de tracción va a ser el esfuerzo positivo. El siguiente tipo de esfuerzo interno es el cortante, que vamos a representar con la letra Q. Es posible que lo encontréis representado por la letra V. En vez de tener esfuerzos horizontales, vamos a tener esfuerzos verticales. Tenemos un esfuerzo vertical aquí y otro por aquí. Este esfuerzo se denomina cortante porque realiza un corte en la estructura. El esfuerzo interno es como si estuviésemos cortando la estructura. El criterio de signos que seguimos es este. Por último, el tercer tipo de esfuerzo interno es el momento flector. Se representa con las letras MF. Y como ya hemos explicado anteriormente, si tenemos esta viga y queremos calcular el momento flector que existe en un punto, dado una fuerza que hay en otra parte de la estructura, que no incide exactamente en el punto, pues simplemente tenemos que multiplicar la fuerza por la distancia para calcular el momento flector del punto. Aquí arriba os dejo el enlace en el que explico qué es un momento flector y cómo calcularlo. El siguiente paso es calcular los esfuerzos internos. ¿Cómo vamos a calcular los esfuerzos internos de la estructura? Pues lo vamos a hacer tramo a tramo. Vamos a calcular los esfuerzos internos primero en el tramo B, después en el BC, CD y DE. Tramo AB. El tramo B, si tenemos el origen del eje de coordenadas cartesianas en el punto A, va desde 0, que es menor o igual a X, y X, que es menor o igual a 2 metros. Por lo tanto, el tramo AB queda definido entre 0 y 2 metros.
La forma que hacemos para evaluar el esfuerzo interno dentro del tramo es colocarnos a una distancia x del punto A, una distancia desconocida, x. Y lo que tenemos que hacer es mirar a la izquierda donde nos hemos colocado, a la izquierda, y ver qué tipo de fuerzas tenemos detrás. El primer tipo de esfuerzo interno es el esfuerzo axial, que lo denominamos con una n. Como vamos a hacerlo en función de x, podemos poner n de x. Como no tenemos ningún esfuerzo axial en el tramo AB, es decir, ni de compresión ni de tracción, tenemos que el esfuerzo axial en el tramo AB es igual a 0 kN y es constante en todo el tramo. Como no tenemos ningún esfuerzo axial en toda la estructura, decimos que es constante en toda la estructura. El siguiente esfuerzo que vamos a estudiar es el esfuerzo cortante, que lo denominamos con una Q, y como lo vamos a hacer en función de la posición de X, lo podemos llamar Q de X. Para ello tenemos que mirar qué tenemos a la izquierda de donde nos hemos colocado. La primera fuerza que nos encontramos pues es la reacción de 23 kN. Como la reacción de 23 kN va en sentido vertical hacia arriba y según nuestro criterio de signos esto es positivo, ponemos 23, positivo. Siguiente fuerza que nos encontramos es la carga uniformemente distribuida de 15 kN. Lo primero que tenemos que saber es que es una carga negativa, porque según nuestro criterio de signos, si miramos hacia la izquierda, sabemos que las cargas que van hacia arriba son positivas, por lo tanto, las cargas verticales que van hacia abajo son negativas, y ponemos un menos. El siguiente paso es calcular la carga total, que sabemos que es 15 por la longitud que, como no sabemos en el punto en el que estamos, vamos a llamar X. Como vemos, a la izquierda donde nos hemos situado ya no encontramos ninguna otra fuerza vertical. Por lo tanto, tenemos que evaluar esta ecuación entre dos puntos. Entre el punto x igual a 0 y entre el punto x igual a 2 metros, que son los dos puntos que definen el tramo donde nos encontramos. En x igual a 0 quedaría 23 menos 15 por 0 es igual a 0 y esto es igual a 23 kN. Si x es igual a 2, tenemos que 23 menos 15 por 2 es igual a 30, por lo tanto esto es igual a menos 7 kN. Estos dos resultados los tenemos que tener en cuenta para luego representarlos mediante un diagrama, igual que los 0 kN que tenemos en el esfuerzo axial. El siguiente tipo de esfuerzo interno es el momento flector, que lo representamos con MF, y como lo estamos calculando en función de la X, podemos poner MF de X. Nuevamente lo que primero nos encontramos es la reacción vertical de 23 kN y tenemos que calcular el momento flector que genera esta carga con respecto al punto en donde nos encontramos, que como sabemos desconocemos. El momento flector que se crea por la reacción de 23 kN con respecto al punto donde nos encontramos, sabemos que tiene sentido horario. Por lo tanto, y según nuestro criterio de signos, podemos decir que este momento es positivo, más 23 por la distancia que hay desde el punto de aplicación hasta el punto donde nos encontramos, que es donde queremos calcular el momento. Como lo desconocemos, ponemos X. La siguiente fuerza que nos encontramos, igual que antes, es la carga uniformemente distribuida. El signo del momento flector que genera la carga uniformemente distribuida es negativo. ¿Por qué? Porque genera un momento en sentido antihorario. Y según nuestro criterio de signos, si gira en sentido antihorario mirando la rebanada desde la izquierda, es negativo. Por lo tanto, menos. El momento que genera esta carga uniformemente distribuida es igual a 15 por la longitud que tenemos desde el punto A hasta donde nos encontramos, que es X, por lo tanto, por X, y la distancia que tenemos desde el centro de gravedad que genera la carga uniformemente distribuida desde el punto A hasta donde nos encontramos hasta el punto donde nos encontramos. Es decir, si sabemos que el centro de gravedad está justo aquí en medio, por lo tanto la coordenada X del centro de gravedad es igual a la base partido por 2 y la base es igual a X, tenemos que la distancia desde el centro de gravedad hasta el punto donde nos encontramos es
x partido de 2. Y igual que antes, evaluamos esta ecuación en los puntos que definen el tramo, en x igual a 0 y en x igual a 2. En el punto donde x es igual a 0 tenemos que el momento flector es igual a 0 kN por metro. Y en el punto x igual a 2 tenemos que 23 por 2, que es igual a 46, menos 15 por 2, que es igual a 30, por 2 partido de 2, que esto es igual a 1, por lo tanto se quedaría igual a 30. Y esto es igual a 46 menos 30, que es igual a 16 kN por metro. Y estos son los dos resultados del momento flector en el tramo AB. Una vez calculados los esfuerzos internos del tramo AB, lo único que nos queda hacer, si nos lo piden, que lo normal es que sí que nos lo pidan, es una representación gráfica de dichos esfuerzos internos. Un diagrama de esfuerzos internos. Hemos dibujado aquí abajo el tramo AB y vamos ahora a representar el diagrama de esfuerzos cortantes y de momentos flectores. Este de arriba, por ejemplo, va a ser el de cortantes y recordando el criterio de signos que seguimos, es positivo cuando el esfuerzo cortante, si miramos la rebanada de la izquierda, va hacia arriba, y es positivo también si miramos desde la derecha, cuando va hacia abajo. El criterio de signos en el momento flector, de la misma manera, nos quedaría como positivo si miramos a la izquierda de la rebanada, el momento que va en sentido horario, y a la derecha de la rebanada, el momento que va en sentido antihorario. En el cortante nos ha dado como resultado en el punto x igual a 0, igual a 23 kN. Por lo tanto, en el punto A tenemos que esto sería hacia arriba positivo y nos ha dado que en el punto B es negativo, igual a menos 7 kN. Es decir, en el punto B hacia abajo. Y lo único que tenemos que hacer es unir el punto A con el punto B. Esto sería 23 kN y esto de aquí sería 7 kN negativo. No hace falta poner menos 7, ya que el menos lo podemos poner dentro de la representación y el más también dentro de la representación. Como podemos observar en la representación gráfica, vemos que en un punto el cortante es igual a 0. ¿Cómo sabemos a qué distancia de A o de B se encuentra este punto? Lo único que tenemos que hacer es coger la ecuación que tenemos aquí arriba, igualarla a 0 y despejar x. Es decir, 23 menos 15x es igual a 0. Que nos queda 23 es igual a 15x y x es igual a 23 partido de 15. Por lo tanto, el cortante igual a 0 en el tramo AB se encuentra a una distancia de 23 partido de 15 metros del punto A, que si sacamos la calculadora nos daría igual a 1,53 periodo metros. Para el momento flector en el tramo AB tenemos que en el punto A el momento flector vale 0 y en el punto B vale 16 kN por metro. En el momento flector, en vez de poner 16 en el sentido positivo de las IES, lo normal es ponerlo en el sentido negativo, aunque sea positivo. 16 kN por metro. Lo único que nos queda es marcar dentro del diagrama que es positivo. Dentro del diagrama podemos poner que es positivo o simplemente poner la rebanada con el sentido positivo de los momentos. Es equivalente. Si nos fijamos en el diagrama de momentos flectores, vemos cómo no es un triángulo, sino que esto es una parábola. ¿Por qué? Porque en la ecuación que tenemos aquí arriba tenemos un x al cuadrado. Esto de aquí, estas dos x, al multiplicarlas queda como x al cuadrado. Por lo tanto, tenemos esta parábola de aquí. Solamente en el diagrama de momentos flectores ponemos los positivos abajo. Tanto en axiles como en cortantes, los positivos van arriba y los negativos abajo. Esto que acabamos de hacer para el tramo AB se tiene que repetir para el tramo BC, CD y DE.
Voy a borrar para dejar un poco de espacio y lo repetimos, pero ahora en el tramo BC.